Hola una vez más, gente del fucking YouTube y las redes sociales. El día de hoy estaremos hablando de los caníbales, un poco más orientado a mi tierra natal, Venezuela. Sin embargo, no dejaré de mencionar casos de otros países que causaron conmoción, casos que fueron silenciados a través del tiempo. El canibalismo, según la enciclopedia libre Wikipedia, es el acto o la práctica de alimentarse con miembros de la propia especie. El canibalismo puede producirse entre miembros de muchas especies, aunque vulgarmente se asocia con la antropofagia, cuando seres humanos consumen a sus congéneres. Lo más terrorífico del canibalismo es que nuestra sociedad lo oculta e ignora estos casos cuando suceden, pero son mucho más comunes de lo que parecen. Y aunque no lo creas, entre los casos de canibalismo más impactantes de la historia, en nuestro país tiene sus propios caníbales, a quienes iremos mencionando. Pero, para no quedar tan confundidos, primero indagaremos en el impulso que lleva a estas personas a ser caníbales, o sea, ¿qué los llevó a comer carne humana? En 2017, una pareja de asesinos se robó las portadas de los diarios internacionales toda la semana, y esto no fue solo porque le quitaron la vida a más de 30 personas en las últimas décadas, sino que se comían a sus víctimas y vendían pasteles con la carne de estas. Los rusos Natalia y Dmitry Bekeshva fueron apodados como la familia caníbal, luego de que la pérdida de un celular los delatara y revelara los oscuros secretos que no habían sido descubiertos en más de 20 años. Esta extraña pareja confesó no solo haber asesinado a 30 personas, sino también haber usado la carne de sus víctimas para hacer pasteles, que luego vendían en restaurantes y cafeterías de la ciudad. De acuerdo con datos preliminares, Dmitry perdió su celular mientras realizaba su trabajo, el cual encontró otro obrero, identificado como Roman Kayakov, quien al ver la galería descubrió estas crudas imágenes. Este es el relato de uno de los obreros que encontró el celular. Estábamos trabajando cerca de la calle Castelo, poniendo asfalto en el camino, cuando encontré el teléfono. Abrí el álbum y las fotos y miré todo. Al principio siquiera entendí lo que había allí. Parecía una cabeza y una mano. Pensé que las imágenes eran falsas, pero al tiempo vi que eran reales, contó Kayakov al Daily Mail. No devolví el teléfono, dijimos que solo no sabíamos nada, y de pronto pasó una patrulla de policía en la carretera y le dimos el teléfono móvil. Le dije, este es su trabajo, soluciónenlo, recordó el entrevistado. Cuando la policía llegó al apartamento en el que vivía la pareja, el panorama era macabro. Restos humanos se encontraban guardados en latas de conserva en el congelador de la casa, y al menos 19 rebanadas de piel también se escondían en el lugar asimismo. Los investigadores hallaron 7 bolsas con partes de cuerpos humanos que fueron encontradas en el refrigerador de la casa. Investigadores estatales han logrado identificar a 7 de las víctimas y ahora están tratando de verificar las afirmaciones que los inculparía en decenas de homicidios llevados a cabo en el año 1999. Entre las primeras causas está el hambre, una necesidad fisiológica en el humano que, si no es controlada por su mente, lo puede llevar a tener impulsos violentos y aterradores. Un caso en el que podemos resaltar el canibalismo provocado por esta necesidad fisiológica se ubica en el año 1972, cuando un avión militar con 45 pasajeros se estrelló, de los cuales 13 murieron en el incidente. Luego fueron muriendo poco a poco debido a lo grave de las heridas, y acto seguido quedaron 27 pasajeros. Estos 27 pasajeros le tocó enfrentarse a difíciles condiciones ambientales, en unas montañas congeladas, mientras esperaban por los rescatistas. Estos tripulantes se las ingeniaron para sobrevivir en estas condiciones, poniéndose más ropa de lo normal y creando ingeniosos utensilios con los que quedó del avión para sobrevivir en la nieve. Incluso construyeron un área para dormir con lo que sobró del avión. Lamentablemente, una parte de este avión se derrumbó, matando a 8 personas más. Pasaban los días y la situación para los sobrevivientes de este avión se hacía cada vez más difícil.
Los días iban pasando y las reservas de alimento del avión se habían acabado, lo que salvó a los pocos sobrevivientes que quedaron de este avión durante 72 días que estuvieron esperando por los cuerpos de rescate y no morir de inanición fue que tuvieron que alimentarse del cuerpo de sus compañeros caídos. En este caso, podemos hablar de un acto de canibalismo para la supervivencia extrema. No fue una decisión fácil de tomar y en un principio algunos rechazaron hacerlo. Si bien pronto se demostró que era la única esperanza para sobrevivir, muchas consideraciones pasaron por el tema religioso y católico. Pronto se puso la regla o exigencia de no utilizar como alimento a ningún familiar cercano, ni tampoco a algún fallecido de sexo femenino. A pesar de las dudas iniciales, los supervivientes pronto reconocieron y justificaron que habían tenido que recurrir a la antropofagia para poder sobrevivir. En un principio lo negaron, alegando que habían adquirido grandes cantidades de chocolate, conserva, quesos, licores, pero el hecho quedó descubierto cuando los diarios chilenos El Mercurio y La Tercera Hora publicaron fotografías de restos humanos cerca del fuselaje, tomadas en el Cuerpo de Socorro Andino CSA, y que no habían dado a conocer. Los supervivientes se vieron obligados a dar la conferencia de prensa para hablar del asunto. En Venezuela se comentó de un caso que sucedió dentro de las cárceles, el cual el gobierno de turno se encargó de silenciar. Algunos habitantes cercanos a la cárcel cuentan que el preso que comandaba la cárcel reunió un grupo de 6 o 5 presos, todos enemigos de él, y obligó que entre ellos se comieran un compañero de él. Tanto así que salieron videos del incidente en las redes sociales, incidente que se debe encontrar oculto entre las profundidades del internet. Dicen que este hecho tuvo participación el mismísimo Dorángel, de quien hablaremos un poco más adelante. Entre las segundas causas conocidas del canibalismo existe una que se reportó recientemente y es a causa de las drogas. Esto pasó en el año 2012 primeramente con una persona llamada Eugene, la cual mató a un mendigo arrancándole la cara a mordiscos, efecto provocado por una versión más barata de la cocaína. Después del hecho se entrevistó a esta persona y se le preguntó por qué llegó a tal extremo, y esta contestó que la droga había sido alterada, pues a diferencia de otras veces esta le provocó sudoración excesiva, lo que hizo volverse más agresivo de lo normal, aparte de una terrible sensación de querer atacar a mordiscos a todo aquel que se le atravesaba. Gracias a este incidente ocurrido en el año 2012, a este derivado de la cocaína se le conoció como la droga zombie. Sin embargo, cabe destacar que es uno de los tantos hechos documentados que se conocen a nivel público. Puede haber aún mucho más hechos como este. En la serie colombiana El fin del paraíso hacen referencia a esta droga, donde se observa que el sujeto en el laboratorio pierde todo el control consciente de su cuerpo. También se hace referencia en los juegos tal como Resident Evil, donde el ser humano se vuelve caníbal gracias a drogas experimentales que generan mutaciones en los humanos. ¿Estará este juego muy separado de la realidad o estará por suceder? La tercera causa va bajo el proceso de casi selección de la víctima. Los criminales en mayoría siempre tienen un comportamiento de estudiar a su víctima, seguirla, estudiar su comportamiento para después de esto ejecutar el ataque, ya sea de tipo psicológico, xenofóbico, matar a la víctima o sencillamente observar por horas o días sin que ésta se dé cuenta de que está siendo observada. Ahora, ¿qué tal si agregamos a toda esta ensalada un poco de canibalismo? Pues aunque no lo creas, esto ocurrió en Venezuela, donde un hombre, quien corresponde al nombre de Dorángel, alias el Comegente, horrorizó a Venezuela en el año 1999, sujeto que según investigaciones se comió un número indefinido de personas desde el año 1995 hasta el año 1999. Y aquí es cuando surge una pregunta: ¿cuántas personas se habrá comido este hombre? Su método para captar a sus víctimas era de dos maneras. Algunos dicen que Dorángel sentía un gusto enfermizo por la gente y por la carne.
y tenía un convenio con narcotraficantes y maleantes. Cuando estos querían desaparecer a sus víctimas, se las daban al comegente para que éste se las comiera. Sin embargo, esta teoría no tenía mucha lógica para la policía, por lo que fue descartada automáticamente. El segundo método, y así fue comprobado por los medios de comunicación y entrevistas policiales, consiste en que el hombre estudiaba minuciosamente a sus víctimas, las cuales tenían más de 30 o 40 años. Tenían que ser deportistas o delgados, pues el sujeto alegaba que los gordos tenían la carne llena de mucha grasa, y las mujeres algunas tenían la carne muy chiclosa, por lo que su preferencia alimenticia eran hombres delgados y firmes. Sin embargo, esto no es todo. El hombre preparaba las comidas más sabrosas en la zona donde vivía, con la carne de sus víctimas, y le compartía con todos sus vecinos, los cuales no sabían con qué carne estaban hechas estas comidas. Sin embargo, gustosos aceptaron, pues le parecía muy buen gusto el sabor de la carne. Aquí es cuando entramos a los casos de canibalismo inconsciente, que es cuando las personas sin saberlo están siendo antropófagos. Se descubrió una gran cantidad de personas desaparecidas cerca de la misma zona. Tras investigar el área se encontró una casa Rancho de Lata, donde vivía Don Ángel Vargas. Tras inspeccionarla, se encontraron varios restos humanos en recipientes, en ollas y varios miembros humanos sueltos, todos listos para comer. Vargas aceptó la autoría de sus delitos. Después de esto fue condenado a 30 años de prisión. Entre las entrevistas él especificó que comer humanos era lo mismo que comer peras. Definitivamente un caso aterrador digno de ser contado. Sin embargo, esta no fue la única historia de un caníbal en Venezuela. En el año 2018 se dio a conocer el caso de un artista antropófago, el cual se comía a su víctima y luego hacía pinturas con su sangre. Las autoridades dieron con este sujeto gracias a sus denuncias de los vecinos. Varias desapariciones que estaban ocurriendo en la zona en este caso fueron hablados en los momentos en las calles de Barlovento. Otro de los casos que se dio fue en Valencia, donde participaron 4 personas para matar a un chico por una deuda que solo tenía de $2. Entre los 4 agarraron al chico y agarraron las partes con más carne y se la comieron, dejando únicamente los huesos y algunos restos en una bolsa cerca del río más cercano. El caso pudo ser resuelto gracias a los familiares del chico que denunciaron la desaparición de este. Y aunque no lo creas, el consumo de carne humana es más común de lo que parece. En la historia, en el presente, hay muchos registros de comportamientos como este. Un ejemplo de ello está en la cultura asiática, en el que si muere un familiar, estos se reúnen y hacen una especie de reunión con todos los familiares y conocidos y preparan ciertas recetas con el cuerpo del fallecido. De aquí la creencia de que los asiáticos comen gente. Lo único cierto es que comen gente ya muerta. En muchas culturas donde la práctica del canibalismo era común, esto no se veía como un acto demoníaco o satánico, sino más bien como un acto de divinidad y de respeto. Un ejemplo de ello pasa por la cultura mexicana, donde se cree que los aborígenes eran caníbales. Sin embargo, un escrito demostró que en sus últimos días se alimentaron de animales de la zona, antes de alimentarse de otras personas, lo que demostró que esta práctica era solo simbólica o algún tipo de tributo para sus dioses. Estudios científicos han demostrado que el ser humano inconscientemente o conscientemente le siente buen sabor a la carne humana, más que cualquier animal que haya podido probar en su existencia. Para terminar con este video, aquí algunas menciones honoríficas de algunos de los peores caníbales de la historia. Ruby Eugene, el Aníbal de Miami, murió a los 31 años por los disparos de la policía de Miami cuando estaba comiendo la cara a un indigente. Las autoridades encontraron a Eugene desnudo y bajo los efectos del IBAB, una nueva droga sintética, Nicolas Cocaine, también conocido como el caníbal de Rouen, quien enfrenta una cadena perpetua. Mató a su compañero de celda acuchillándole con unas tijeras, después lo asfixió con una bolsa. Tras matarlo abrió su abdomen, le quitó una costilla y se comió parte de su pulmón. Stephen Griffiths era un estudiante de doctorado en criminología, de 40 años, que se autodenominó como el caníbal de la ballesta.
Fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de 3 prostitutas en Bradford en Yorkshire, norte de Inglaterra. En el juicio, afirmó que se comió partes crudas y otras cocinadas de sus víctimas. Anthony Morley. Las dotes de este chef británico fueron más allá de los fogones del restaurante. Este hombre mató a su novio, apuñalándole varias veces, y le cortó la garganta. Tras el suceso, cocinó su muslo con hierbas frescas y aceite de oliva y se comió esta parte de la pierna. Fue condenado a cadena perpetua. Paul Durant. Este británico fue condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de su esposa. Durant era adicto a la cocaína y acabó admitiendo que fue él quien le dio muerte. Después, alardeó de haber cortado en pedazos su cuerpo y comerse varios trozos. Cuando terminó metió su cadáver en varias bolsas de basura en la zona de Alicante llamada Calpe. Robert Maudsley. Es un asesino británico en serie, que mató a 4 personas. Mientras estuvo en la cárcel fue acusado de comerse una parte del cerebro de una de sus víctimas. Este suceso le valió el apodo de Aníbal el Caníbal entre la prensa británica. Peter Bryan. Es un inglés, asesino en serie y caníbal. Cometió 3 asesinatos entre 1993 y 2004. Bryan consideraba que el cuerpo humano era una fuente de alimento. Incluso le dijo al psiquiatra que esperaba matar a otras 8 personas más. En 2004, cuando salió de la unidad de salud mental en la que se encontraba internado, mató a un amigo para después cocinar su cerebro en un sartén con mantequilla. Armin Meiwes, más conocido, por la prensa, como el caníbal de Rotemburgo. Este alemán publicó en internet un anuncio en el que solicitaba a alguien que quisiera ser asesinado y comido. Bernd Jürgen Armando Brandes, un ingeniero de Berlín, que declaraba ser bisexual, y consideraba que la violencia y la tortura eran los ingredientes esenciales de su vida sexual cotidiana, se presentó en casa del caníbal. Primero le cortó el pene, que intentaron comerse entre los dos. Después descuartizó su carne y la guardó en el congelador para comérsela en días posteriores. Fue detenido al año siguiente de cometer el asesinato, cuando ya se había comido más de 20 kilos de la víctima. Jeffrey Dahmer fue apodado como el carnicero de Milwaukee por asesinar a 17 hombres y jóvenes entre 1978 y 1991. No solo es conocido por la gran cantidad de asesinatos, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo. Tracy Edwards fue su última víctima y logró escapar esposado. Cuando fueron al departamento de Dahmer, descubrieron que tenía varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. La biografía de este asesino en serie fue llevada al cine, con la película Dahmer. José Luis Calva, también conocido como el caníbal de la Guerrero. Fue detenido en 2007 cuando la policía lo sorprendió en su casa, debido a una denuncia por desaparición que pusieron los familiares de su esposa a la que había descuartizado. La policía encontró el tronco de esta mujer en su armario. Albert Fish. Fue un asesino en serie, también conocido como el vampiro de Brooklyn. Declaró haber abusado sexualmente de más de 100 niños y fue sospechoso de más de 5 asesinatos. Una de esas víctimas fue una niña de 10 años a la que le cortó la cabeza y partió su cuerpo en 2. Después tardó 9 días en comérsela. Andrei Chikatilo. Asesino en serie de la Unión Soviética. Realizó al menos 53 asesinatos y se le conoció como el carnicero de Rostov. Practicó actos de canibalismo, ya que, declaró que le gustaba comerse las partes más blandas del cuerpo de sus víctimas. Para cerrar con este misterio, solo puedo concluir que incluso el amigo que tienes cerca, tu novia, tu papá, tu hermano, tu profesor de matemáticas o quien sea puede estar preguntando en este momento en su mente: ¿a qué sabe la carne humana? Así que ten mucho cuidado porque no sabes quién te está viendo en este momento como su cena. ¿Y tú? ¿Conoces más historias de caníbales en tu país? Si es así, déjalo en los comentarios.